Iniciemos con la unidad número 4, que se llama espacios vectoriales. Vamos a ver pues esta parte del álgebra lineal, que en ocasiones parece algo abstracta, pero en realidad no deja de ser muy interesante. Y bueno, con un poquito de imaginación podemos llegar a bastante lejos, llegar a un buen puerto, entender gran parte de la matemática en esta unidad. Vamos a ver, pues, vamos a empezar con la definición de lo que es un espacio vectorial. Es una definición muy simple, que tal vez de inicio no signifique mucho, pero conforme vayamos avanzando en la unidad, pues vamos a saber y vamos a darnos cuenta que gran parte de lo que hemos estado viendo en matemáticas, desde allá, desde primero de primaria hasta en donde estamos ahorita, algo tiene que ver con esto. Vamos pues a ver de qué se trata. Nos dice la definición. Sea V, una V mayúscula, en los libros la ponen con negritas y grande, una V grande. Bueno, dice que sea V un conjunto no vacío de vectores sobre el que están definidas dos operaciones: la suma vectorial y la multiplicación escalar. Aquí quiero hacer hincapié y dejar bien claro y recalcar lo que nosotros conocemos como vectores. Ya ustedes en lo largo de lo que han venido viendo desde que empezaron a estudiar, bueno, pues vamos a decir prepa y parte de lo que llevan ahorita en la universidad, lo que son vectores, y generalmente nosotros relacionamos la palabra vector con física. Bueno, aquí vamos a extender un poquito más ese concepto. Los vectores que ven en física, que las componentes en X, componentes en Y y en Z, efectivamente son vectores, pero hay más elementos que también se consideran vectores, y lo vamos a ir manejando más adelante. Entonces vamos a entender por vectores como una entidad, como algo sobre el cual están definidas dos operaciones: la suma, que le llamamos vectorial, y la multiplicación por un escalar, entendiendo por escalar un número real. ¿Estamos? Bueno, eso es un vector. Se definen las dos sumas. ¿Cómo se define? Bueno, las dos operaciones, la suma y la multiplicación escalar. ¿Cómo se define? Ok, como nosotros queramos definirla, o como estén definidas, si es que ya están definidas las sumas de lo que conocemos como vector y la multiplicación escalar. Muy bien, entonces dice: si los siguientes axiomas se cumplen para toda o para todo U, y luego la flechita arriba significa vector, un vector V, un vector U, un vector V y un vector W en V, y V es lo que nosotros conocemos el espacio vectorial, o es el conjunto no vacío. Un conjunto no vacío pues es un conjunto que tiene elementos. Y todo escalar, todo número real, ¿no? O sea, si las axiomas se cumplen para todo vector, estos tres vectores y estos dos escalares. Los escalares, pues vamos a decir, son números reales. C es cualquier número real y D es cualquier número real. Entonces B se denomina espacio vectorial. Entonces son 10 axiomas. Los axiomas son enunciados, son proposiciones. Por ejemplo, un axioma es U más V. Ese es un axioma, es un enunciado, vamos a decir. ¿Ok? Esos son. Si se cumplen estos 10 axiomas, con estos tres elementos del vector, del espacio vectorial o del conjunto, estos tres elementos del conjunto, y con estos dos escalares, y con esas dos operaciones, la suma, la definición de la suma y la definición de la multiplicación por un escalar, si se cumplen estas 10 propiedades, podemos decirles, entonces, estas son 5, en la siguiente página mostramos las otras 5, entonces ese conjunto de esos elementos se le considera un espacio vectorial. Bueno, vamos a verlo así rápido. Número 1, U más V está en W. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo un vector
lo que significa un vector más otro vector diferente, y si el resultado es un tercer vector o algo que esté dentro del espacio vectorial, pues entonces se cumple esa primera propiedad, y esa propiedad se llama cerradura bajo la suma. Cerradura bajo la suma. O sea, que si yo sumo los dos vectores no me va a dar otra cosa diferente a los dos vectores. Y así rápidamente podemos poner un ejemplo de un vector. Un vector podría ser los números reales. Entonces, si ustedes suman 1 más 2, les da 3. 3 es un número real. Ojo, es un número real, pero también es un número entero. Pero bueno, estamos hablando de los números reales. 1 más 2, 1 es un número real, 2 es un número real, 3 es un número real. 1 más raíz de 5 les da, pues no sé cuánto valga la raíz de 5, pero si le ponen aquí 1 punto y fracción. Pero esto también es un número real, entonces está dentro del espacio vectorial. O sea, el espacio que nosotros estamos, o el conjunto que estamos analizando, serían los números reales. Ok, esa es la número 1. 2. U más V es igual a V más U. Bueno, pues si seguimos con el ejemplo de los números reales, si tengo 1 más 2, pues es igual a 2 más 1. Fíjense cómo aquí yo no he definido la suma, la suma vectorial. La suma vectorial, pues es la suma que nosotros conocemos de números reales. O sea, ese sería un ejemplo clásico de espacios vectoriales. Es el primer espacio vectorial que vamos a estudiar, pues son los números reales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, entonces vámonos guiando con ese espacio vectorial. Luego vemos otros ejemplos. Por lo pronto los números reales. Y luego tenemos U más V más W, haciendo primero esta suma y luego sumándoselos a estos. Es lo mismo que si hago primero U más V más W. Eso se llama propiedad asociativa. Si yo tengo que U vale 1 y le pongo más, y aquí pongo 3 más 2, esto, si ustedes lo hacen, esto sería 5. Si hago primero esta suma, primero lo que está en el paréntesis, 5 más 1, 6. Pues es lo mismo que si yo sumo 1 más 3 y luego le sumo 2. Pues esto es igual, ¿verdad? También a 6. 1 más 3, 4. Primero nos da 4, más 2, 6. Aquí primero nos da 5, más 1, 6. Entonces, esta se le llama propiedad asociativa. Esta es propiedad conmutativa, cuando puedo cambiarlos. Y luego, bueno, llevamos como ejemplo los números reales. Y aquí estoy tomando números enteros, porque los números enteros no forman un espacio vectorial por sí solos. Dentro de los números reales sí forman un espacio vectorial. Luego vemos este ejemplito de que estos no son un espacio vectorial. V contiene un elemento 0. Es un 0 y luego una flechita para que se identifique como 0 vector. Tal que para toda U, o sea, todo vector U en V, existe un U más el 0 vector, que el resultado es U, y a este se le llama neutro aditivo. O sea, es un número que si lo sumo a otro número o a otro vector, el resultado no se altera. Entonces, si ustedes ponen 3 más 0, pues les da 3. Entonces, el 0 es el neutro aditivo, o el de neutro aditivo se llama. Y finalmente, la última propiedad de la suma de los vectores sería: para cada U en B hay un menos U, o sea, el inverso negativo o el inverso aditivo, vamos a decir, en B, tal que si lo sumo me da el 0 vector. Entonces ustedes ponen 3 más menos 3. Este menos 3 es el inverso aditivo, nos da 0. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran en la que definan una suma que cumpla estos, o sea, que tenga 0, que tenga neutro, bueno, el 0 es el neutro, que tenga inverso, que si lo suman está en B, y que si los puedan cambiar, bueno, pues eso sería un espacio vectorial. Cualquier cosa, no importa. Nosotros pues manejamos números y manejamos funciones, lo que hemos manejado pues en matemáticas. Muy bien, vamos pues a verlo
las otras 5 propiedades para formar un espacio vectorial, que son las propiedades de multiplicación. ¿Okay? Esa es la otra. Aquí es donde tomamos en cuenta la C y la D, los escalares. Entonces, 6. C por U está en B. Bueno, si yo digo que el espacio vectorial que estoy analizando es un número real y el escalar también es un número real, entonces multiplico, digo que C valga 2 y que el número real sea 3. El resultado es un 6. Como está definida la multiplicación por un escalar, ojo, nosotros la multiplicación por un escalar así la tenemos definida en los números reales. Lo hemos venido usando y no sabemos por qué, pero así dijeron que se hacía, así está definida. Y este número 6 sí está en los números reales, por eso a esto se le llama cerradura bajo la multiplicación escalar. O sea que si yo multiplico un vector, este es el vector y este es el escalar, este es U y este es C, pues me da un número que también es un número real. Aquí puede ser 3.25, por decir número real. Si yo multiplico C, lo que le llamamos el factorizar famoso, propiedad distributiva, volvemos a lo mismo. Si C es 2 y este es 3 y este es 4, estos son los vectores, este es U, este es V. Si yo sumo estos dos, me da 7 por 2, me da 14. Estamos analizando los números reales, que son un espacio vectorial. Si yo sumo, si yo multiplico 2 por 3, que es el vector, más 2 por 4, que es el vector, esto me da 6. Esto me da 6. Esto me da 8. 8 más 6, como está definida la suma, nos da 14. Es lo mismo. Por lo tanto, esta propiedad se cumple, se llama propiedad distributiva. Si yo aquí tengo dos números reales, que son los que les llamo escalares, y aquí le pongo 2, y a este le pongo 3, por decir, estos son números. Y este vector, vamos a ponerle 5 para que no sea igual a este. Cualquier número, pues. Esto puede ser cualquier número y este también. Son números reales, entonces esto nos da 5, la suma por 5, pues nos da 25. ¿Sí? Bueno, si este vale 2 y este vale 5, la multiplicación nos da 10, más este vale 3 y este vale 5, la multiplicación nos da 15 y la suma pues nos da 25. Entonces esto es igual a esto, también se llama propiedad distributiva. Y luego la propiedad asociativa. Si este vale 3 y este vale 5 y los multiplico, nos da 15 y luego lo multiplico por este que vale 2, pues nos da 30. Es lo mismo que si multiplico primero este 3 por este 2, que nos da 6, este vale 3, este vale 2, nos da 6, y lo multiplico por el vector que vale 5, esto nos da 30, es igual. Y luego el idéntico o neutro multiplicativo o escalar, que es el 1. Si yo multiplico cualquier vector por el 1, me va a dar el mismo vector. Cualquier vector que yo tenga por el 1 me da el mismo vector. A ver, vamos a ver entonces un ejemplito de vectores. Los vectores de física. En física ustedes ponen 2, 3. Estos son los vectores. Vamos a poner este sub. Y luego tienen otro vector que es v. Y a este le dan menos 3 y 4, por decir algo. Se pueden sumar estos, así como les enseñaron en física. Estos son las segunda dimensiones. Le llaman a los números reales, bueno, lo vamos a ver más adelantito, le llaman R. A los vectores en 2 dimensiones le llaman 2. Estos tienen una suma definida. ¿Sí? Estos también yo los puedo representar si quiero, así en forma 2, 3. También significa lo mismo. Ese es X y Y. Componente en X, componente Y. Componente en X, componente en Y. Y V, componente en X menos 3 y 4. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si se pueden sumar U más V. Ok, ¿cuál es la suma? ¿Cómo definimos la suma en vectores?
es la misma, son representaciones diferentes, significan lo mismo. XY, 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 XY. Ah, pues se suman directo. 2 más menos 3 y 3 más 4. Ya vimos que aquí pues es menos, ¿verdad? Podríamos haber obviado el más y ponerlo menos directo. Esto nos da menos 1 y 7. Bueno, pues este es otro vector. Si se fijan, este es un vector en 2 dimensiones. O sea que U más V está en W. Y así cada una de las propiedades las pueden ver como tenemos definida la suma de vectores en física. ¿Sí? ¿Cómo se define la suma de vectores en física? Ah, pues si tienen una U que vale X1 y Y1 y tienen una V que vale X2 y Y2, la suma de vectores está definida como componente más componente, como si fueran vector, como si fueran matrices, así como definimos la suma de matrices. Y si C es un escalar, C por U pues es igual a CX1 más CY1. Esta es la suma y la multiplicación escalar. Y les va a cumplir con los 10 axiomas que tenemos ahí. Bien, pues eso es un espacio vectorial. En la siguiente clase, video, vamos a ver algunos ejemplos comunes, los que existen ya de espacios vectoriales. Y luego pues, podemos imaginarnos el espacio que nosotros queramos. Ahora sí, ya podemos hacer sumas o inventar vectores, vamos a decir. Bueno, vamos a dejarle aquí y luego regresamos para ver algunos ejemplos de espacios vectoriales.